Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Rafael Cortés Zárate. Continuamos con los parásitos que causan infecciones de transmisión sexual. En particular revisaremos el protozoario Trichomonas vaginalis. Para que se den una idea de la importancia de este parásito, es la principal causa de infección de transmisión sexual no viral en humanos. Trichomonas vaginalis, recuerden ustedes que es un protozoario, es un mastigóforo, es un protozoario flagelado, y una peculiaridad que tiene este parásito es que, a diferencia de otros protozoarios que hemos revisado, pues este no tiene quistes, solamente tiene fase de trofozoito. Entonces, en realidad, su ciclo biológico pues es muy sencillo. La fase infectante pues sería el trofozoito, la fase que causa las lesiones en los tejidos sería el trofozoito, no hay de otra. De tal forma que esta fase pues es un poco más resistente, puede sobrevivir varios días, por ejemplo, en orina o en secreciones. Siempre y cuando no se seque la secreción, pues el parásito puede permanecer viable bastante tiempo. Hay muchas especies de tricomonas, tanto en humanos como en animales. Hay más de 100 especies, incluyen monos, roedores, aves. Cada una de estas especies tiene su tricomonas. Pero en humanos básicamente son 3 especies de importancia médica, más bien que están presentes en los humanos. De importancia médica en realidad pues es solamente Trichomonas vaginalis. Bueno, estas 3 especies es Trichomonas hominis, cuyo microhábitat es el intestino, fundamentalmente se aloja en la región cecal. Es una tricomonas intestinal. Entonces, Trichomonas tenax también es parte del tubo digestivo, pero se encuentra fundamentalmente en mucosa oral. Y Trichomonas vaginalis, que es la que vamos a estudiar, que es la que se considera como patógena de este género. Y bueno, su microhábitat es fundamentalmente génito urinario. Estamos hablando de uretra, tanto femenina como masculina, no por el hecho de que se llame como especie vaginalis, significa que sea exclusivo de las mujeres. También se encuentra en mucosa uretral masculina. Y también puede entonces habitar el microambiente vaginal y próstata. Aquí está una imagen, una caricatura de las 3 tricomonas. Son muy similares. Realmente cuando uno las observa al microscopio, en un examen en fresco, es muy difícil saber qué especie de tricomonas es. Son muy similares. En general tienen pues la forma de pera, o la forma piriforme. Es más pequeña Trichomonas tenax, vaginalis es la más grande, pero las diferencias en realidad en tamaño son minúsculas, que al microscopio es muy difícil detectar. Tienen flagelos realmente en la parte anterior del parásito. Por ejemplo, Trichomonas hominis tiene 5 flagelos, las otras 2 especies tienen 4 flagelos, y tienen otro flagelo que recorre el borde de una membrana ondulante presente en las tres especies. Son protozoarios que solamente tienen un núcleo. Entonces, bueno, es muy difícil desde el punto de vista morfológico diferenciar las especies. En realidad, la forma de diferenciar las especies es dependiendo del sitio donde fue recolectada. Por ejemplo, si la muestra proviene de saliva, o de un raspado de mucosa oral, o de sarro, por ejemplo, de los dientes, y encontramos una tricomonas, bueno, pues uno asume que debido a ese microambiente, pues correspondería a Trichomonas tenax. Eh, y así, si nos vamos a eh, intestino, por ejemplo, pues la tricomona que
que se va a encontrar localizada en ese sitio, pues sería Trichomonas hominis. Por ejemplo, si la encontramos en heces, en caca humana, bueno, pues, y encontramos ahí el parásito moviéndose, pues sería la especie hominis. Entonces, de esa forma es como en realidad se identifican las especies. Aunque Trichomonas vaginalis se considera la especie patógena, hay reportes de una posible efecto patogénico de las otras dos especies. Se ha encontrado que Trichomonas tenax, por ejemplo, pudiera tener alguna participación en los cuadros de gingivitis, como una posible etiología, pero pues se ha visto en pacientes inmunosuprimidos y no se ha demostrado fehacientemente la capacidad patogénica. Pero bueno, se ha encontrado en las lesiones inflamatorias de la gingivitis. Trichomonas hominis es frecuente encontrarla en los cuadros diarreicos de pacientes inmunosuprimidos, o uno encuentra abundancia de tricomonas moviéndose ahí en la caca, pero pues tampoco está muy claro si estos parásitos podrían ser responsables del cuadro diarreico o simplemente están asociados a la disminución de las defensas. ¿Qué características tiene el trofozoito de tricomonas? Vamos a centrarnos específicamente a Trichomonas vaginalis. Aquí está una tinción de cómo realmente se ve el parásito, una forma piriforme, sus flagelos y su único núcleo. Bueno, ya mencionábamos pues que es la Trichomonas más grande de las tres especies, mide algunas 13 micras, y como comentábamos, pues es resistente, tiene cierta resistencia al medio ambiente, pero digo, no es como un quiste, ¿no? Que puede durar meses en condiciones difíciles de sobrevivir, o sea, ambientes secos. Aquí no, aquí Trichomonas, si se seca la muestra, se muere y no puede permanecer, aunque esté en un medio líquido, no puede permanecer mucho tiempo. Ya dijimos que probablemente algunas horas o incluso algunos días, pero es un parásito que pues lo único que rodea a la célula pues es una membrana, no tiene ninguna estructura que lo pueda proteger como los quistes. Tiene, y como mencionamos, una membrana ondulante, no se aprecia muy bien aquí en la tinción, pero ya la vimos en la caricatura, que más o menos abarca 2/3 del cuerpo del trofozoito. Tiene los 4 flagelos anteriores. Aquí está la membrana ondulante y aquí están los 4 flagelos anteriores. Y el quinto flagelo recorre justamente el borde de la membrana. Miren qué bonito. No me había dado cuenta. Esta es la membrana ondulante de Trichomonas vaginalis. Tiene un axostilo longitudinal que se origina a partir de los cuerpos basales de los flagelos. Acá está el origen de los flagelos, de los 4 flagelos anteriores, y aquí viene este que se llama axostilo y sobresale en el extremo posterior como una especie de uña, y pues un parásito un poco más evolucionado. Tiene una estructura similar a una boca rudimentaria, se le llama cistostoma. A través de él puede englobar algunas partículas, algunas bacterias. Con los flagelos, el movimiento de los flagelos permite que pueda llevar material alimenticio hacia la boca rudimentaria. Probablemente sea el cistostoma. Y bueno, ya comentábamos que la diferenciación de especie depende del microhábitat de este parásito. Tiene además otra estructura que se llama costa. En realidad es la base de la membrana ondulante. Es una serie de microtúbulos que le dan soporte a la membrana ondulante. Otra estructura que se llama pelta. Esta pelta es parte del axostilo en la parte anterior. Justamente envuelve al racimo, digamos, de cuerpos basales de los 4 flagelos que se originan ahí. Es que le da estabilidad a los flagelos.
Es un parásito que tampoco tiene mitocondrias. Ya hemos visto otros protozoarios como Giardia, como Entamoeba, que carecen de mitocondrias. Pero en particular este parásito tiene otras estructuras llamadas hidrogenosomas que, bueno, si bien no tienen DNA como las mitocondrias, tienen dudas todavía de si realmente derivan de mitocondrias primitivas adquiridas a través de la evolución por endosimbiosis, pero bueno, no es muy claro todavía realmente el origen de estos organelos. Lo que sí sabe es que transforman el piruvato en hidrógeno. Entonces es un parásito que produce grandes cantidades de gas, de hidrógeno, y eso se aprecia muy bien en la clínica, las características de la secreción anormal vaginal en una tricomoniosis. Ya lo veremos un poquito más adelante, que es un punto importante para diferenciar ese tipo de secreción de otras secreciones vaginales anormales, como por ejemplo de hongos de cándida o las secreciones anormales bacterianas que vemos en micro 1. Bueno, aquí está una caricatura también de un corte longitudinal de una tricomonas. Aquí se ve el núcleo, la forma piriforme, se ve cómo se cortaron aquí parte de la membrana ondulante con el flagelo que recorre el borde. Aquí están los microtúbulos de ese flagelo y aquí salen los 4 flagelos anteriores. Esta estructura de aquí es la costa, le da soporte a la membrana ondulante, y esta es la pelta, que es parte del axostilo, que de una forma envuelve los cuerpos basales que dan origen a los flagelos. Y bueno, toda esta cantidad de vesículas son los hidrogenosomas, que son muy abundantes. Aquí está la caricatura, aquí está la costa, la membrana ondulante, los flagelos, el núcleo, axostilo, el cistostoma, ¿verdad? La boca rudimentaria. En realidad, bueno, pues cuando uno tiñe las tricomonas, pues no conservan tan claramente su forma piriforme, se deforman un poquito por el efecto de la tinción, pero bueno, se aprecia muy bien aquí la forma globosa de la tricomonas, su núcleo, sus 4 flagelos anteriores. Aquí pueden ver la membrana ondulante, ¿verdad? Todos estos de aquí son hidrogenosomas. Quizás esta sea el cistostoma, la boca rudimentaria, y aquí se aprecia el axostilo, miren. Es una muy bonita tinción. En microscopía electrónica, bueno, pues se ve mucho más detalles. En microscopía electrónica de barrido, se ve la superficie del parásito, la forma piriforme, su membrana ondulante, aquí parte de los flagelos, el axostilo en la parte posterior, a manera de uña, habíamos dicho, ¿verdad? Aquí se aprecia muy bien la membrana ondulante y sus flagelos. Bueno, así es como se vería, ¿verdad? Ya una microscopía electrónica, ahora con colores, diferentes tonalidades, se ve lo robusto de la tricomona, su robicundez, el axostilo, parte de los flagelos, la membrana ondulante. Esa es la clásica tricomona que uno ve en las secreciones vaginales de infecciones. Y bueno, este es yo creo que de aquí sacaron la idea de Mike Wazowski, ¿verdad? De una tricomonas vaginalis. Aquí se aprecia que sería esto el núcleo, ¿verdad? Es el núcleo de la tricomonas. Esto, el cistostoma, estos, los 4 flagelos. Digo, este nada más está un poco deforme, tiene 2 laterales y 2 posteriores, ¿verdad? Pero bueno, tiene la forma globosa, más o menos piriforme. Pues yo creo que de aquí sacaron la imagen de la tricomonas, ¿verdad? Le falta el axostilo pues lo debería tener aquí, nomás que pues con sus calzoncitos pues lo tiene aquí recogido, ¿verdad? Bueno, así en un video es como se vería en realidad una tricomonas vaginalis, la forma piriforme. Esto que ven aquí como patitas, pues es la membrana ondulante, los flagelos, el axostilo. Así es como se ve en realidad
una tricomonas vaginalis en una secreción. Bueno, una característica muy interesante de este parásito es su capacidad tan plástica que tiene este trofozoito, este parásito. En realidad puede modificar su forma y transformarse a una forma ameboide. Pierde por completo su forma clásica piriforme que hemos estado mencionando y cambia, expandiéndose en una superficie y emitiendo prolongaciones. Esta es la tricomonas. Esto que está en rojo son células epiteliales y esta es la tricomonas. Perdió por completo la forma piriforme, pero aquí se le ve parte del axostilo. Miren, aquí se ve la membrana ondulante, los flagelos, pero todo esto son prolongaciones que emite para aumentar la superficie de adhesión en las células. Entonces cambia por completo. De hecho, en los cultivos también in vitro, en tubo de ensayo, también se pegan al vidrio y se empiezan a expandir. Se extienden tanto que a veces parecen como si fueran cuerpos neuronales, aquí dendritas que se están expandiendo, y como en los cultivos pues están formando una monocapa, da la apariencia de que tienen conexiones unas con otras. Entonces, eso también es muy interesante. No siempre tiene esta forma piriforme, móvil, gordita, moviéndose, ¿no? A veces se aplana, se aplasta, se expande en una superficie y se deforma por completo. Eso está muy, muy interesante. Todo el cambio morfológico que debe de llevarse en este proceso de diferenciación, pues debe ser fascinante, ¿verdad? Aquí vamos viendo un video de cómo se ve en un cultivo. Todos estos puntitos que ven ustedes aquí son bacterias y aquí están las tricomonas, miren. Esto es en tiempo real. Es una imagen que tomé de un cultivo. Aquí se aprecian un poco los flagelos, ¿verdad? Aquí están los flagelos. Pero vean cómo cambia el parásito, cómo se ve esa plasticidad membranal que tiene. Miren, se va, se va expandiendo, eh, va modificando su forma, no sé, como si fuera un chicle o plastilina o algo así. Mira, aquí como que está tratando de generar su forma habitual piriforme, pero vean esto, parte membranal, que está pegado al vidrio, ¿no? Entonces, pues estos cambios son muy rápidos y hablan pues de la plasticidad que tiene este parásito para cambiar rápidamente de forma. O sea, seguramente cuando está, digamos, nadando en solución, en una secreción, eh, pues tiene la forma piriforme, pero en cuanto encuentra algún receptor en una superficie o se puede pegar mecánicamente, empieza a expandirse, tratando quizás de buscar nuevos sitios para, pues tal vez alimentarse. Miren, este es un trabajo, desafortunadamente quedó abajo la, la referencia bibliográfica de un estudio que hicieron para evaluar justamente estos cambios morfológicos que tenía tricomonas. Estas son células epiteliales vaginales de un modelo experimental. Estas están aquí. Y esta es una tricomonas y esta es otra. Entonces vean cómo se va pegando al epitelio y cómo va adosándose, adquiriendo la forma de la célula epitelial, ¿verdad? O sea, empalmándose completamente a la forma de la célula epitelial. Aquí se aprecia muy bien. Esta es la tricomonas vaginales, estas células epiteliales. Y vean cómo el parásito está pegado, cambiando completamente de forma, parte de la membrana. Pero vean estos puentes que genera la membrana de la tricomonas. Son como patitas que emite para pegarse a la membrana de la célula epitelial. Aquí están las tricomonas adosándose nuevamente a células epiteliales, pero algo extraordinariamente interesante es este descubrimiento que hicieron en este artículo. Se les ocurrió hacer un corte
a este nivel para analizar qué tipo de interacciones estaba teniendo la membrana de la tricomonas con la membrana de la célula epitelial. Entonces aquí vieron esto. Miren, esta es la célula epitelial y esta es la célula de la tricomonas. Entonces emite aquí, estos son los puentes estos que está emitiendo hacia la célula, ¿verdad? Entonces, no sé si ya lo apreciaron, pero miren lo interesante. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa con la membrana de la tricomonas y la membrana de la célula vaginal? Exacto, se fusionaron. Hay una fusión de membranas, o sea, hay un puente literalmente de comunicación entre la célula vaginal y la célula del parásito. Interesantísimo, ¿verdad? O sea, seguramente pues lo está utilizando para alimentarse, pero esta fusión entre membranas que, bueno, deben ser muy similares, son membranas con bicapa fosfolipídica y todo esto, pero pues la fusión es muy interesante, ¿no? Como si fueran virus, ¿no? ¿Recuerdan de cómo entraban los virus envueltos a las células por fusión de membranas, ¿verdad? Bueno, eso ha estado muy interesante aquí. Miren cómo se aprecia estos puentes ya fusionados. Hay otros en donde se ve perfectamente la diferencia entre las membranas, pero otros ya no, se pierden. Aquí está la célula epitelial vaginal y la tricomonas. Entonces, bueno, pues está muy interesante el aspecto biológico de la interacción del parásito con la célula del hospedero, ¿no? Con la célula vaginal, la célula cervical, la célula uretral. Bueno, perdón, y esto indudablemente, esta interacción le causa daño finalmente a la célula epitelial. Le provoca apoptosis, ¿sí? Se muere la célula. ¿Cómo es el ciclo de vida de este parásito y su transmisión? Pues es sumamente sencillo, ¿verdad? Ya dijimos que no tiene quiste. Entonces, para que la transmisión se realice, pues se necesita un contacto estrecho, ya sea a través de secreciones o fomites, etcétera, ¿no? Pero debe ser un contacto estrecho. Si bien dijimos que es un parásito que tiene mayor resistencia en su fase de trofozoito que otros protozoarios, de cualquier forma, siendo un trofozoito la fase infectante, pues se requiere un contacto estrecho para que se produzca una infección. Vamos a ver un poquito más adelante, los hombres por lo general son asintomáticos. Entonces pueden traer tricomonas en la mucosa uretral, por ejemplo, sin que existan lesiones o sin que exista secreción uretral anormal. Y este hombre asintomático puede transmitírselo a su pareja sexual, y en su pareja sexual, en la mujer, generalmente va a ser sintomática, tener mucha sintomatología. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues se transmite la fase de trofozoito por esta relación sexual, y el trofozoito simplemente en la mucosa uretral o mucosa vaginal del nuevo hospedero se va a empezar a dividir. Se divide por fisión binaria, se reproduce muchas veces y bueno, va a generar más trofozoitos que nuevamente pueden ser transmitidos a otro hospedero, ¿no? Entonces el ciclo en realidad es directo, muy sencillo. La única fase es la fase de trofozoito. Si bien la transmisión principal, fundamental, es la ruta sexual, se considera, pues ya mencionábamos, como una enfermedad venérea, y esta es la forma de transmisión más frecuente. Pero también se puede transmitir por rutas no sexuales, no muy comunes, en realidad son raras, pero se han descrito. Hay una transmisión perinatal durante el parto. Si una mamá tiene tricomonas, tiene en sus secreciones, pues el bebé se puede contaminar y generarles varios tipos de lesiones que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, pero eso es una vía de transmisión también, entonces, por la vía perinatal.
Se ha, hay controversia con esta otra vía de transmisión, con fomites, con objetos inanimados, contaminados con trofozoitos. Como tiene cierta resistencia, mencionábamos este parásito, pues pudiera permanecer en objetos mientras no se seque la secreción y pudiera ser una vía de transmisión a otros individuos. Esto se ha sugerido porque pues hay varios estudios en donde se ha visto la presencia de tricomoniosis en poblaciones que han negado por completo contactos sexuales. ¿Cuál es la importancia de Trichomonas vaginalis, de la infección que provoca? Bueno, pues primero en cuanto a su frecuencia. Hay una gran cantidad de personas infectadas. Se estima que hay unos 276 millones de tricomoniosis a nivel mundial, 5 millones de casos nuevos tan solo en Estados Unidos. Justamente en el grupo de personas que más riesgo tiene padecer esta infección es en las embarazadas. La presencia de tricomonas puede provocar, por ejemplo, ruptura prematura de membranas. Esto puede generar pues, un parto pretérmino, mayor riesgo hacia al bebé. Y bueno, el hecho de tener tricomoniosis aumenta hasta 5 veces el riesgo de adquirir VIH. Entonces, si una persona con tricomonas tiene relaciones con una persona que vive con VIH, positivo en sus secreciones, pues puede tener más riesgo de que esta persona con tricomonas quede infectada. O al revés, si esta persona ya tiene VIH y además tiene tricomonas, pues se aumentan mucho las posibilidades de que su pareja adquiera el VIH. Entonces eso ya estarán imaginando por qué. Me gustaría que lo revisaran, que razonaran por qué es más frecuente la transmisión de VIH en personas con tricomoniosis. En las mujeres mencionábamos pues que los casos generalmente son sintomáticos. En los hombres pues no es muy común que ocasione enfermedad. Sin embargo, en estudios de análisis con PCR pues se ha visto que hay hasta un 21% de positividad en los hombres y bueno, son asintomáticos. Y pues hemos visto que en la literatura que es más frecuente en pacientes con VIH.